Jóvenes, el trabajo que vamos a hacer, miren, hasta aquí habíamos hablado de la célula, las bases químicas de la herencia. ¿Qué pasó entre 1900 y 1944? Lo voy a hacer un poquito rápido porque tenemos media hora y sobre esto trabaja. En primer lugar, hay investigaciones sobre la estructura de las biomoléculas y no se sabía si el ADN era proteína o ácido nucleico. Ahora sabemos que es ácido nucleico, así que no voy a hablar mucho aquí de por qué, de qué. Sabemos que es el ácido nucleico. ¿Por qué decían que eran las proteínas? Porque es lo que más abunda en nuestro organismo. Y habían investigaciones de este señor que apuntaban a que las proteínas eran la fuente del material de la variación genética. Entonces, las proteínas son abundantes, no hay para qué discutir, todo es proteína. Sin embargo, los ácidos nucleicos fueron descubiertos en 1868, o sea, en el núcleo de las células se separaba del citoplasma y ahí estaba la nucleína y es el ADN. Pero antes no sabían, ¿verdad? No sabían que era el ADN. Luego estaba el tetranucleótido de Levene. Este señor Levene en 1910, ¿qué hizo? Midió cuánta cantidad de adenina, timina, citosina y guanina había y vio que era todo igual, 1, 1, 1, 1, y dijo, esto está relacionado 1, 1, 1. Por lo tanto, no creo que haya variación genética si todo es igual. O sea, la variación genética era muy grande y aquí habían solo 4 letras. Por lo tanto, todos dijeron, es la proteína. ¿Está bien? Es la proteína porque no creo que 4 bases puedan superar a las proteínas. ¿Y las proteínas por qué? Las proteínas, porque tienen 20 aminoácidos diferentes. Les muestro, miren, estos son los aminoácidos que hacen las proteínas. Por lo tanto, la combinación es mayor, dijeron. Por ejemplo, se puede poner alalina, valina y leucina y se forma una proteína. Leucina, triptófano y fenilalanina, otra. Valina, alanina y metionina, otra. Entonces, son estos los que hacen la variación genética y no 4 letras, adenina, timina, guanina y citosina. Por lo tanto, todos dijeron es proteína. Y obviamente las áreas de investigación, todo el mundo estaba trabajando con otras cosas y esa equivocación duró hasta 1940, cuando un estudio de Chargaff hizo comprender que la hipótesis de Levene era incorrecta. ¿Qué pruebas a favor del ADN hay para que el material genético, para demostrar que el ADN es el material genético? Aquí hay harto que hablar, lean por favor, está en el texto del primer parcial. Este principio transformante es muy importante, ahora no me va a dar tiempo para explicarlo bien, pero bueno, ahí está. Habla justamente de lo que estamos pasando ahora, del coronavirus, de los virus y cómo ellos infectan. Y el proyecto, y esto de Griffith también, que trabajó con ratones. Miren este proyecto. Aquí están los virus infectantes. Se pone al ratón, muere. Y aquí hay virus que no infectan. Se pone al ratón, sobrevive. Esto está en el texto. Si mato con calor a estas infectantes, el ratón vive. Esto es lo que hacen las vacunas. ¿Cuál fue el experimento de Griffith? Juntó las muertas con las vivas. Si las muertas no matan y las vivas que no causan la enfermedad no matan, mezclar unas muertas con vivas que no causan la enfermedad, debería vivir el ratón, pero murió y de ahí se aisló tejido vivo de las que estaban muertas. Entonces dijo, debe haber un principio de transformación, aquí hay algo. Y ese algo era el ADN. Luego esto se replicó in vitro y 10 años después Avery y McCarthy, esto en la evolución de la genética, búsquenlo, Avery, MacLeod y McCarthy, determinan fehacientemente que es el ADN el material genético. ¿Cómo hacen eso? Extraen los carbohidratos, extraen las proteínas, extraen los lípidos y al final concluyen que el ADN es el factor que hace ese cambio que había hecho Griffith. Por lo tanto, el ADN es el material genético. Después hay otros experimentos. Aquí está el coronavirus. Miren qué tiene el virus. Solamente tiene ADN o ARN y todo lo demás es proteína. ¿Y qué hace el virus? ¿Qué está haciendo en este momento en todos nosotros? Entra
y se posesiona de una célula humana por un receptor específico. Lo que hace es colocar el material genético de él, y este material genético de nuestra célula deja de funcionar y empieza a producir virus. Y se rompe nuestra célula y producen virus. O sea, nos matan. Matan nuestras células, fíjense. Y eso es lo que hace el virus. Entonces utilizaron los virus para justamente ver que era el material genético. ¿Cómo lo hicieron? En 1952 ya con radioactividad. Pusieron virus en radioactividad con fósforo y con azufre. El fósforo va ¿a dónde? Al ADN. Y el azufre a las proteínas. Entonces demostraron a través de este experimento de Hershey y Chase, búsquenlo y léanlo, que efectivamente el material genético es el ADN. Bueno, estoy yendo un poco rápido porque eso tenemos que saber. Bueno, y aquí hay un montón de experimentos que no vienen al caso, que ni se los voy a colocar cuando mande esto. Esto también no vamos a entrar. Entonces, esa es la primera parte. Y luego viene el código genético. Nuevamente volviendo, oigan, dice, hay 20 aminoácidos, pero solo 4 bases. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo? Es mejor 4 por 4, a lo más que puede dar es 16 aminoácidos. ¿Cómo funciona? Entonces vieron que funcionan en codones o tripletes, 4 por 4 por 4, 64 codones diferentes. Y hay 3 tripletes que no codifican nada y son llamados de parada. Por lo tanto, 3 ATGC hacen un codón y un aminoácido, y el aminoácido hace proteína. Miren, aquí está bonita esta tabla. Y hay varias formas de escribir. Por ejemplo, ¿cómo se escribe la fenilalanina? UUU, UUC, UUA, UUG. ¿Cómo se escribe la valina? GUU, GUC, GUA, GUG. Hay algunas, solamente creo una de parada, estas son de parada que no hacen nada, y si no me equivoco la metionina es la única que es AUG. Todas las demás tienen varias formas, desde 4 hasta 2 formas para formar aminoácidos, o sea, el material genético forma aminoácidos y la unión de los aminoácidos forma proteína. Aquí está, ¿ven? La forma de escribir. Y así es como el material genético se determina. Y el ARN es igual. Hasta ahí, léanlo, ahí está todo eso pueden encontrar hartísimo en Wikipedia, y está también en internet, y está también en el texto que yo les he pasado y que les voy a volver a pasar. Esto es lo que quería recordarles. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Hay nucleósidos, nucleótidos, y básicamente es ADN y ARN, la gran diferencia, ¿sí? Son compuestos químicos formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. A diferencia de las proteínas, no tienen azufre. Hay fósforo en los ácidos nucleicos. En las proteínas hay azufre. Son polímeros de alto peso molecular que por hidrólisis, o sea, cuando se separan, están formados por ácido fosfórico, por eso son ácidos nucleicos. Pentosa, que es un azúcar, y varios compuestos de bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas pueden ser de 2 tipos, y ahí quiero que ustedes hagan, dibujen y vean bien. Púricas y pirimídicas. ¿Cuál es la diferencia entre púricas y pirimídicas? ¿Cuál es ATGC? ¿Dónde pertenecen? Eso tienen que saber bien. Pirimídicas, guanina, adenina. Púricas, uracilo, timina y citosina. Ojo, la timina solo se halla en el ADN, en el uracilo la timina se reemplaza. ¿Ya bien? ¿Está bien? La timina solo se halla en el ADN y el uracilo solo en el ARN. La unión del azúcar con una base nitrogenada, esto quiero que recuerden, la unión de un azúcar con la base nitrogenada es nucleósido. Y cuando al nucleósido se le pone un ácido fosfórico, da un nucleótido. Y la asociación de miles de nucleótidos constituyen el ácido nucleico. Entonces aquí está. ¿Qué es un ácido nucleico? Unión de miles de nucleótidos. ¿Qué es un nucleótido? La unión de un nucleósido con un ácido fosfórico. ¿Qué es un nucleósido? La unión de una pentosa con una base. ¿Ok? No voy a entrar a bioquímica, pero pentosa, ¿saben qué les digo? Esto me tienen que dibujar. Dibújenme una pentosa, una ribosa y una desoxirribosa. Porque no puedo, yo a veces pregunto y les digo, dibújenme una pentosa. Oye, pentosa es 5, 1, 2, 3, 4, 5, y me dibujan 8, 9, cualquier cosa. Tenemos que saber lo mínimo. ¿Qué es una pentosa y qué es un azúcar?
Y las bases púricas y pirimídicas también tienen una diferencia enorme, que es importantísima para la estructura del ADN. La pirimídica es un anillo de nitrógeno de 6 lados. En cambio, y las pirimídicas son la citosina, la timina y el uracilo. Esto tienen que saberlo bien y dibujanlo en su cuaderno. La citosina, la timina y el uracilo tienen un solo anillo, son pirimídicas. Las purinas son doble anillo, y esto van a ver en la estructura del ADN que van a ver, es importantísimo. Y la adenina y la guanina son bases púricas nitrogenadas de doble anillo. Claro, quiero que lo pongan, lo dibujen, lo tengan claro. Ya luego vienen los nucleósidos, la unión N-nucleosídica, miren, este es un nucleósido, la base púrica o pirimídica con la ribosa o la desoxirribosa, azúcar y ácido nucleico. Y el nucleótido es cuando se coloca el ácido, Este es un nucleótido. Y este puente de fósforo, de ácido, hace que se pueda unir un nucleótido con otro nucleótido y se forma la larga cadena de ADN. Esto es lo que quiero que me describan. Una doble cadena donde está la base nitrogenada del azúcar y el ácido fosfórico, que es, miren, el que une. Y entre base y base se van uniendo G con C, T con A, y miren, G con C siempre tiene 3 puentes de hidrógeno, A con T 2. ¿Está bien? Entonces, resumiendo, las bases nitrogenadas A, T, G, C pueden ser púricas o pirimídicas, pueden ser de un solo anillo y 2 anillos. Lo dibujan bien en su cuaderno. Dentro de eso es importante una cosa, ¿por qué no se puede unir una C con una A, una G con una T? ¿Por qué siempre tiene que ser C con G y A con T? Porque T tiene 2 brazos, fíjense, y A también tiene 2 brazos. En cambio, C tiene 3 brazos y G tiene 3 brazos. Por lo tanto, si se uniera G con T, se puede unir, pero un brazo de G quedaría suelto y eso desbalanza la bioquímica de la partícula. El ADN es sumamente estable gracias a esto. Por lo tanto, esto es sumamente importante, los puentes de hidrógeno. En la guanina y la citosina hay 3 puentes de hidrógeno, en la timina y en la adenina 2. Esa es la razón por que se une timina con adenina y citosina con guanina. Y fíjense, la guanina es doble, la adenina es doble, la citosina es una sola, la timina es una sola. Entonces, esto está perfectamente hecho para que el ADN funcione como debe funcionar y tener estas largas cadenas de aminoácidos, de ácidos nucleicos. Bueno, este ADN se empaqueta. La próxima clase, el miércoles, vamos a ver citogenética y vamos a ver cromosomas. ¿Qué es un cromosoma? Es ADN. Pero miren, el collar de perlas se llama la doble cadena de ADN, que ustedes ya se supone que han trabajado. Cuando se empieza a enrollar, se forma el solenoide. 30 solenoides hacen un bucle. 30 o más bucles hacen una roseta y muchas rosetas hacen el cromosoma. Por lo tanto, son niveles de empaquetamiento del ADN. Desde el collar de perlas, solenoide, bucle, roseta y el cromosoma. Con eso hemos terminado prácticamente. Hay otras formas de ADN, pero que no están en la naturaleza. El ADN A, el ADN B, el ADN Z, el ADN E, que lo hemos hecho en laboratorio, pero que no están hechos. Bueno, y la otra es la estructura del ARN. ¿Qué es? Es similar con excepciones. El azúcar ribosa reemplaza a la desoxirribosa y la base nitrogenada uracilo reemplaza a la timina. ¿Está bien? La mayoría del ARN tienen cadenas sencillas y son cortos. El ADN es una doble cadena larga. Hay 3 clases de ARN. No, hay 5 clases, pero lo más importante es el ribosómico, el mensajero y el transferente, que son los que funcionan en toda esta parte de lo que ya ustedes han visto, que es la transcripción, traducción, ¿verdad? Que tienen que tenerlo claro, ya les he enviado yo para que vean videos. Entonces, todo eso voy a preguntar porque tienen que saber. Hay muchas clases de ARN,
y básicamente se las caracteriza por su tamaño, su comportamiento de sedimentación, que quiere decir por su peso, y por su función que cumple. No vamos a entrar mucho en esto, pero obviamente la densidad es la forma, la medida del coeficiente de Becker, y aquí vemos que hay unas bien chiquitas, ARN en ribosómico bien chiquito, que tiene 120 nucleótidos, 160 nucleótidos. El de transferencia es mediano, entre 70 y 90, y el mensajero es el más grande, que puede tener hasta 10.000 nucleótidos. Ya como ustedes han debido ver, el mensajero es el que entra al núcleo, separa el ADN y agarra un código genético. Esto, dice, va a ser para hacer una proteína específica. Por eso es grande y se va capacitado con su cola y su capacete al citoplasma, y ahí el ARN de transferencia ayuda, el ribosómico ayudan, se forma el paquete ribosómico, la molécula mayor y menor, y empieza a producir proteína en el citoplasma. ¿Está bien? Esa es la función del ARN. Y con eso creo que terminamos, porque hay diferentes tipos de ARN que no vamos a ver. ¿No ve? Y ahora, ¿cómo se estudia el ADN? Para terminar esto, las bases químicas. Miren cómo se puede estudiar. Con absorción de luz ultravioleta, autorradiografía, electroforesis, ultrafluorescencia, curvas de Koch, mapas de restricción, RFLP, clonación. Y lo último, amplificación in vitro, la PCR. ¿Han escuchado? PCR con el coronavirus. Prueba de PCR, no alcanza la prueba. Esto lo hacemos en la facultad. Tenemos una máquina que se llama, esto se llama amplificación de la cadena en polimerasa, PCR. Voy a poner en el Excel para que ustedes también hagan y estudien qué es el PCR, porque esto sí tenemos en la facultad. ¿Qué es lo que hace? Uno extrae el ADN del virus y determina inmediatamente si ese ADN es de ese virus o es de otro. Por ejemplo, en la rabia, ¿qué tenemos que hacer en la rabia? Un perro muerde a un niño. Ese perro no sabemos si está rabioso o no está rabioso. ¿Qué tengo que hacer? Esperar 10 días para ver si el perro no se muere. Si el perro se muere, le extraigo el cerebro, corto el cerebro, mando al laboratorio y ahí se ven los corpúsculos de Negri en el cerebro que dicen, esto es rabia. Pero han pasado 10 días, 15 días. Y si era rabia, ese niño ya podía estar con rabia. Entonces hay que empezar a vacunarlo, a ponerle suero para que no avance. ¿No, ¿no ven? Muy largo. Con el PCR uno agarra al perro que ha mordido, saca el hisopado como nos están haciendo a nosotros aquí para el coronavirus, le van a la PCR y miran si hay inmediatamente ADN del virus, de la rabia o del coronavirus. Entonces, en un día, 2 días, sabemos que un perro está o no está con rabia con PCR. Y la otra prueba interesantísima ya es la secuenciación del ADN. Hay máquinas que se llaman secuenciadores que no tenemos en la facultad, son muy caros, que hacen toda la secuencia del ADN. Eso no lo vamos a ver, pero sí vamos a ver la amplificación, el PCR, que vamos a hacer un pequeño estudio de investigación de qué es y cómo funciona. Hay 2 tipos. Bueno, hay varios, pero los más importantes, el PCR convencional y el PCR en tiempo real, que es el que tenemos en la facultad. Bueno, y esto es cada uno, no voy a estar. Se combinan los métodos, por ejemplo, la electroforesis también se hace, ultracentrifugación también se hace, pero lo importante es el PCR. Ahí acabo. ¿Está bien? Ahí acabo, dejo de compartir pantalla. Somos 16 los que hemos entrado, ¿verdad? Voy a dejar de grabar porque con eso es suficiente. A ver dónde está.